Bienvenidos a nuestro podcast Ancash Inspira, un espacio donde vamos a poder tocar el cielo sin despejarnos o sin perder la vista de la tierra. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un personaje bastante interesante de nuestra región Ancash y yo creo que es una inspiración para muchos jóvenes que tal vez están en ciertas dudas, ciertas dificultades ahora en su juventud, pero yo tengo claro y estoy seguro que hoy en este podcast va a ser para ti, así que queremos recibir a nuestro invitado especial de este día, a Víctor Rimac. Continuando, Víctor, coméntanos cómo te sientes en este espacio, cómo te han recibido. Buenos días, Mayumi y también David. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y creo que es demasiado importante que podamos siempre dar un granito de arena a las nuevas generaciones y por eso estoy acá, para poder de una u otra forma contarles un poco de lo que ha sido el transcurso de lo que vengo realizando. La verdad que ser ancashino y estar en la posición en la que tú estás, pues es de gran inspiración. Queremos conocerte más, queremos conocer tus preferencias, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿La Cordillera Blanca o el Himalaya? La Cordillera Blanca, ¿Por qué? porque al haber nacido en este lugar, tener la Cordillera Blanca como el patio de mi casa me hace recordar que somos demasiado efímeros. Empecé a escalar a los 14, tengo 40, 25 años en lo mismo, y volver aquí es como volver a estar en este lugar que me vio nacer. Y además está toda mi cultura, ¿no? Toda mi identidad aquí en este lugar. El hecho de sentirme guaracino, el hecho de apreciar toda la Cordillera Blanca con sus kilómetros de sur a norte, hace de que el ser guaracino, el ser ancashino, me hace sentir muy orgulloso de toda esta evolución que ha ido pasando en mi vida como montañista y no hay nada más maravilloso que sentirse arraigado por estas costumbres, por nuestras vivencias, nuestras comidas. Entonces, eso a mí me hace muy feliz. Entonces, cada vez que vuelvo acá, pues prefiero siempre estas montañas porque nosotros vivimos en la meca del montañismo en Sudamérica. He tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo donde se practica el montañismo y cada vez que vuelvo acá siento que hemos sido bendecidos, pero que lastimosamente no nos sentimos identificados con ellos, ¿no? Entonces, por eso es que mi misión es estar aquí mostrando a todas las personas que pueden oír y tal vez contándoles de mi experiencia, cómo este lugar es algo maravilloso y que está acá. Y nunca confundamos qué es la Suiza peruana, qué es los Alpes Andes. No, estos son los Andes y esta es la Cordillera Blanca, nada más. Qué grata conexión que usted tiene con la naturaleza. ¿Ascender solo o con equipo? Es un poco difícil, pero te cuento, cuando tú escalas solo, tienes una conexión con Dios. Yo antes le llamaba suerte. Tengo suerte porque la vida me lo ha dado todo, pero en el pasar del tiempo he entendido que es Dios que está atrás de eso. Yo soy una persona agnóstica, no creo en religiones, porque no necesito una sucursal para hablar con Dios. Y cada vez que estoy en las montañas, prácticamente esa gran bóveda azul es el techo, las grandes paredes son las montañas, y ahí me encuentro con Él. Entonces, ese viaje es para ello, ¿no? Ahora, cuando tú vas acompañado, obviamente el disfrutar con otras personas y tener esa conexión de todo lo que tú has vivido y de todo lo que a ti te ha tocado, transmitir el conocimiento o simplemente el hecho de compartir con alguien es diferente. Entonces, ambas son mágicas. Claro, quizás esta respuesta también está relacionada y para comentar a la audiencia que dentro de los objetivos de nuestro gran montañista Víctor es recorrer las 14 montañas más altas del mundo, alrededor de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? ¿Por qué se planteó usted este objetivo? Pues ha sido una aventura muy larga, realmente. Y esa aventura nunca estuvo en mis planes, para ser honesto. Esto fue al procesar todo el viaje de montañista que, ¿por qué no
hacer las cosas donde otras personas de otros países podían lograrlo. ¿Qué nos faltaba a nosotros? Obviamente era demasiado caro. Entonces ahí nace el proyecto de intentar subir las 14 montañas más altas del mundo. He escalado 9 de ellas sin oxígeno, he repetido otras porque también soy guía de montaña, entonces llevo a turistas a estas montañas. No tengo un principio y un final para lograr este objetivo, porque para mí, más allá de llegar en un tiempo limitado o hacerla rápido, ya no es mi sensación más pronta para poderme lograr tener objetivos, sino disfrutar en el proceso. Es por eso que estoy aquí, todavía escalante. Nos- Víctor, cuéntanos, ¿tú qué prefieres? ¿El ritual antes del ascenso o tú consideras que es más un entrenamiento físico para poder realizar estas actividades? Son ambas. Para que tú puedas ir a la montaña tienes que estar físicamente bien, Ujú. con músculos magros, estar muy, pero muy preparado. Ahora, técnicamente también, pero acá viene algo muy importante que no muchos entienden, que las montañas se sube desde un lado muy mental, porque para que tú te enfrentes a una montaña tienes que soñarlo, compenetrarlo contigo y sentir que esa conexión está alineada con muchas cosas. Entonces, eso te ayuda muchísimo a que tú puedas estar muy, pero muy bien, ¿no? Y Ujú. ¿qué prefieres? ¿Una cumbre alcanzada o un camino recorrido? ¿Cuál es tu mayor deleite? El camino recorrido, ¿Por qué? ¿Por qué el camino recorrido? porque hoy en día estamos entrando en una transición en la que la juventud lo quiere para ya. Mm, sí, Todo es una inmediatez por justamente este proceso de de las redes sociales, ¿no? Que te venden una realidad que no es cierta. sí, Que si en 3 minutos no has alcanzado tu objetivo, tienes que dejarlo porque no sirve, ¿no? Entonces, esto no funciona así. Yo creo que cuando tú quieres algo, más allá de querer o no querer el éxito, eso es inevitable cuando tú haces algo con pasión. Entonces, es muy importante tener ese proceso y entenderlo y vivirlo, porque recordemos que estamos en esta fiesta poco tiempo de vida y que si tú eres como consciente de esa humanidad que todos tenemos en el viaje, lo que más importa es el recorrido que llegar y después decir: "Me voy", ¿no? Entonces, lo mismo claro. que una cumbre. Llega a la cumbre y la cumbre ni siquiera termina en la cumbre, porque tienes que volver a casa. Y del 80% de los accidentes pasa descendiendo, porque cuando tú subes, estás consciente, estás fuerte, estás hidratado, pero cuando bajas ya todo eso no lo tienes. Entonces, tiene un proceso muy interesante. Sí. No, no. Sabemos que este tema de los ascensos, tú como eres guía de alta montaña, mira, yo creo que cada trequero, cada alpinista tiene esas tres cosas importantes que no puede faltar en su mochila. Sí, mira, es muy importante tener un botiquín de primeros auxilios con Ujú. todo lo que conlleva, ¿ok? Luego de eso, fósforos o encendedor y después un cuchillo, Un cuchillo. siempre un cuchillo. Cuchillo. Eso nunca debe faltar en la mochila. Muy bien, recomendación interesante para ustedes que están empezando tal vez en el mundo del trek, ¿no? Analizábamos un poco de tu biografía y nos hemos percatado de algo muy interesante, la verdad que nos sorprendió mucho, es tu ascenso al Everest. Sabemos que cada montaña tal vez involucra cierto grado de dificultad, pero ninguno como este, tal vez. Cuéntanos, Víctor, creo que ascender al Everest involucra un tema mental muy fuerte. ¿Qué es lo que te enseñó a ti? ¿Qué es ese proceso de resiliencia, de lo que tú dijiste, esto es lo que estoy aprendiendo a través de ello, a través de esto, lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que te enseñó a ascender a esta montaña? Te voy a contar y me voy a explayar un poquito en este tema. Sí, claro. Normalmente, cuando yo fui el, al Everest para poder ascenderlo en 2017, pasaron un montón de sucesos que me llevó a sentir que a veces todo lo que estaba comprendiendo en aquel entonces sentía como que si el mundo, no sé, tuviera algo contra mí, ¿no? Yo conocí a un gran escalador que se llamó Uli Stick, un suizo que le decían la máquina suiza, que Ujú. escalábamos y que pues lo conocí aquí en Huaraz porque ha sido un montañista muy reconocido y ahí nomás entendemos que estas montañas son muy importantes para los montañistas a nivel mundial. Entonces él vino acá, nos conocimos y bueno, hicimos amistad y en el 2017 estuvimos en el campamento el Everest. En el campo 2 estábamos juntos
y luego de eso él me dice que ya se iba a escalar una montaña que era el Nupse, y yo me iba para el Everest, pero cuando pasa el proceso de las horas, un amigo me dice: "Oye, tu amigo se acaba de caer". Y yo dije: "Es el mejor escalador del mundo", ¿no? Entonces, alguien se rompió un pie o algo así, entonces fui a buscarlo, pero mientras que me iba acercando vi a dónde había caído y obviamente nadie sobrevive a una caída de 2000 metros. Entonces, lastimosamente encontré su cuerpo en pedazos y para mí fue muy difícil aceptar que una de las personas a la cual tú admirabas tanto lo encuentres en esa forma, ¿no? Entonces ahí fue donde esto me hizo sentir que yo debía abandonar esta montaña y retirarme, pero también empecé a listar mis cosas para ya irme y los sueños de esta persona, donde él viene y me dice: "Tú tienes que subir una montaña y tienes que hacerlo". Wow. Entonces luego continúo, me encuentro con otro amigo argentino que se llamó también Mariano Galván y él esto me da como las pautas de cómo podría lograr esta cumbre. Hago la cumbre, normalmente he pasado 3 noches y 4 días sobre 8000 metros. Normalmente estar sobre 8000 metros es estar en la zona de la muerte y casi todos están ahí en un transcurso de un día y medio máximo. Pero cuando yo llegué había mucho viento, yo me quedé una noche a dormir, al día siguiente salí más o menos a las 7 8 de la noche y a la cumbre llegué de Everest a la 1 de la tarde. Entonces estaba solo y era una de las últimas personas en lograr la cumbre. Y cuando me di cuenta de que todo esto pues estaba prácticamente ya, eh, vamos a llamarle ese momento de sentir que todo lo que habías trabajado lo estabas logrando, simplemente pues fue algo maravilloso y empecé a regresar y cuando regresé estaba tan cansado que ya no podía continuar, me quedé en el campo 4 una vez más, dormí una noche más y al día siguiente recién empecé a descender. Todo este viaje, ¿por qué te cuento? Porque en el transcurso veo personas como las que te he mencionado, que el señor Uli Stick y también Mariano Galván. Cuando yo regreso al campo base, Mariano me dice: "Víctor, estás muy aclimatado, estás muy fuerte, vamos a una expedición a Pakistán". Entonces, cuando yo llego a Pakistán para poder cuando yo llego a Nepal para poder conversar, llamo a mi casa y me dicen: "No, ¿sabes qué? Tienes que volver a casa porque la mamá está muy enferma", y me vengo aquí a Perú, y cuando estoy aquí, mi amigo que iba con su cordada en Pakistán Ujú. desaparece escalando. Entonces, fue todo un suceso, vamos a llamarle más allá de la resiliencia y sentirte que tú estás bien para poder salir de estos problemas que te da la montaña, era mucho más mental y mucho más psicológico soportar todo ese sentimiento, ya que después de que murieron esos dos, pasó un tiempo más y muere mi madre. Oh. Entonces, eran personas muy importantes que en el transcurso de esa montaña yo tuvimos un sabor de que obviamente feliz por haber alcanzado la cumbre más alta del mundo, pero también muy triste porque estaba perdiendo muchas personas que eran muy importantes para mí, ¿no? Entonces, ese sin sentido de la vida me hizo comprender de que estamos acá y nos vamos pronto. Que somos como polvo. Y te quedaste con un sabor agridulce aquel tiempo entonces. Totalmente. Me imagino. Pero la experiencia queda, ¿no? Y creo que llegar hasta la cima fue uno de los mayores logros, supongo, que has podido tener. Obviamente, llegar a la cima siempre va a ser muy importante, ¿no? Pero también es muy importante entender que no hay cima si tú realmente eh, no contribuyes un poco más, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Todo lo que me ha enseñado la vida, trato siempre de darlo. Por ejemplo, yo doy charlas motivacionales a empresas, a organizaciones, que obviamente pueden financiar esto y lo pueden pagar, ¿no? Ujú. Entonces, doy charlas corporativas, etcétera. Pero esta situación también para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque ese tipo de motivación de resiliencia, empoderamiento, etcétera, es solamente para la gente que tiene el poder adquisitivo económico. ¿Y qué onda con los que no? Entonces, Claro. es por eso que mi misión no solamente es hacerlo a través de las empresas, sino que voy a orfanatos, colegios, institutos, a seguir dando este mensaje de fe y esperanza que realmente se puede muchas cosas, pero que debemos de trabajar para ello, ¿no? Que nada va a caer del cielo como si Claro. fuera algo mágico. Excelente. Adentrándonos justo en aquello que usted menciona, se muestra como líder, quizás da charlas motivacionales, se acerca a cierto tipo de entornos a mostrar esa fe, esa esperanza.
también radica un problema un tanto asemejado a la realidad y a la vez suena preocupante, que es la contaminación ambiental, el deshielo de algunos glaciares, eh, la basura abundante que existe en ciertas zonas y gracias a ello quizás está asemejado a la comunidad que creó Mountain Protectors. Nos gustaría que nos comente acerca de ella, a partir de qué inspiración, a partir de qué nació. Gracias por la pregunta. Normalmente, al decirte que para mí, cuando empezó todo este viaje de la vida en la alta montaña, yo le tuve que agradecer al montañismo completamente y a las montañas también, porque imagínate, yo nunca pensé ni siquiera vivir del montañismo. Yo no tenía, nadie apostaba 10 céntimos por mí, ni siquiera 5. Entonces, yo te digo que he sido un chico que a veces comía la basura porque pues de eso vivía, a veces era compleja la vida. Entonces, y esa misma situación te hace refugiarte en algo. Y cuando yo me refugié en las montañas, siempre vi que eso me daba la felicidad y me hacía sentir bien. Entonces, atrás de ese proyecto, esas montañas han sido y lo siguen siendo todo para mí. Entonces, al tener ese mismo agradecimiento a las montañas, hace de que yo siempre esté atento a todo ello. Por eso pasó que cuando estuve el año pasado viajando, porque me muevo por casi todo el mundo, estuve esta vez en el norte de Sudamérica y vi cómo las montañas se quemaban por los fuegos que habían alrededores, y cuando tú ves que se quema tu casa, tus animales y todo lo demás, no puedes ser indolente ante estas situaciones. Ahí es donde dije, ok, esto fue la gota que colmó el vaso, porque hay muchas, pero muchas formas de poder accionar, pero siempre la más importante es hacerla, ¿no? Entonces, ahí fue donde creé esta organización de Mountain Protectors o protectores de las montañas, y es un llamado para poder concientizar a la población, y no solamente eso, sino que también el proyecto es mucho más grande, y lo que queremos nosotros lograr con este proyecto es que ustedes, como la nueva generación, por eso para mí es muy importante estar aquí, es muy importante transmitir esto. Yo sé que desde ustedes, de su casa, enseñarán a sus padres, a sus madres, a su familia, vecinos y amigos, y ustedes ya son esa parte de la organización, ¿no? Son los protectores de las montañas, porque llevan el mensaje y muchas personas escuchan aquí también. Entonces, para mí, esa es la misión, porque imagínate, ese es mi hogar, ese es mi lugar, y ver y sentir que eso cada vez se empieza a deteriorar por el turismo masivo que empieza a haber descontrolado, ya cuando he estado en otros lugares donde cuando no ha habido una proyección, una organización bien hecha hacia el turismo, es donde se empieza a destruir todo esto. Entonces, ahí nace todo ello, y esto lo voy a hacer hasta el día que me vaya. O sea, es parte de mi vida ahora. Excelente iniciativa la que tomaste. Muy pocos en realidad toman el hacer, el accionar, ¿cierto? Muchos tal vez tienen grandes ideas, pero muy pocos son los que toman esa iniciativa de hacerlo realidad, ¿no? Yo creo que, o tal vez tú has tenido personajes que han podido ayudarte en este proceso, porque sabemos de por sí hacer una organización como esta involucra una logística muy grande, involucra tal vez ciertos conocimientos o cierto apoyo de ciertas personas, ¿no? ¿Quién fue tu motor? ¿Quién fue tu motivo? ¿Quién fue esa persona que te sostuvo? ¿O cuál fue tal vez alguna frase, alguna motivación que tú siempre lo tenías presente y que te animaba a ti a seguir adelante? Te voy a ser muy honesto ya. Yo cada vez que hago algo y me meto algo en la cabeza, y eso también me lo dicen las personas que me conocen mucho, ¿por qué haces tanto esto, no? ¿Por qué lo haces como tú lo haces? Y no solamente hago esto, hago muchas otras cosas más, pero siempre alineado a lo que yo quiero, conservar las montañas. Entonces, por ejemplo, si yo te cuento esto, vas a pensar que esto es un sacrificio. Yo a veces duermo 4 horas y trabajo 20. Es difícil que alguien pueda competir conmigo, porque no compito con nadie, sino conmigo mismo. Que Ujú. cada día tiene que ser perfecto y hacerlo bien. Entonces, eso me enseña a que pueda dar un siguiente paso. Entonces, para lograr hacer eso, hay una motivación que no se ha ido en mi cabeza y no se va, y es el hecho desde que tú eres niño y ves a tu madre
trabajar tanto para que pueda tan solamente alimentar a 8 personas y encima tratar de vestirlos, tratar de educarlos, era completamente, vamos a llamarle, difícil de observar eso como hijo. Entonces, en mi cabeza siempre he trabajado como si mi madre tuviera hambre. Entonces, y en mi mente está, ok, ya no está mi madre, pero están mis hijos, mi familia, y es cada día que hago algo, me meto pensando de que a ellos nunca les va a faltar nada porque sé que tienen un padre al cual se está dedicando al 100% a esto, y también cada vez que estoy con ellos, les doy mi tiempo completamente. ¿Por qué? Porque sé que tal vez no estoy con ellos presente durante el año, pero los meses que estoy, el tiempo que estoy completamente compenetrados con mi rol de padre. Paternal. Entonces, ese viaje emocional que he tenido al trayecto es eso, ¿no? Voltear y ver que mi madre está ahí, que tal vez no se lo puede dar en vida, pero hoy en día siento que lo estoy cumpliendo con mi familia. Excelente, sí. Muy interesante tu respuesta, Víctor. En realidad creo que ese es el anhelo de todos los padres, ¿no? Ser mucho mejor o darle a nuestros hijos algo mejor de lo que nosotros tuvimos, ¿no? Ujú. Excelente, la verdad. Motiva mucho, yo considero, si hay un papá viéndonos, que también a veces ponemos como excusa nuestro trabajo, estas actividades, y dejamos de lado tal vez el lado paternal que debemos, pero tú nos enseñas a que a ese tiempo que tenemos, tratar de Y sí, vivirlo. Y pensamos que a veces somos eternos, pero realmente duramos nada. Entonces hay que ser conscientes con esa naturaleza que tenemos, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos de aprender en otras religiones, en otras costumbres, porque he tenido la suerte de poder estar alrededor del mundo. La gente celebra la muerte, celebra el hecho de que no se va, ¿me entiendes? ujú. Entonces, creo que debemos de ser agradecidos por estar acá. Ello, Víctor, nos gustaría escuchar a modo de consejo de su persona, ¿qué es ¿cuál es la tarea, qué le recomendaría a los jóvenes que están pasando por estos problemas, estos incertidumbres que muchas veces acaban consigo mismos y a modo de tarea también? Mayumi, nosotros no nos escudimos de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. Ajá. Entonces, tenemos que entender que tenemos un ciclo vital en esta vida. Entonces, debemos de entender que cuando uno entiende que somos parte de la naturaleza, es consciente que tenemos un inicio y un final. Entonces, para eso es muy importante sentir que en nuestro proceso en la vida tiene que ser consciente. Y la conciencia, cuando tú la despiertas, estás muy alineado con muchas cosas. Y esa misma dirección hace de que cada cosa que vayas a hacer sea de la forma más correcta para justamente no tener que accionar luego en otras cosas más. Creo, considero yo, un obstáculo para muchos, porque sabemos que estos equipos no son nada baratos, empezando por el atuendo, claro. Y muchos, tal vez jóvenes que quieren involucrarse, que quieren dar el primer paso en este mundo, dicen, y una vez que ven los precios, dicen, no, pero yo no tengo la condición, no tengo el dinero. ¿Cuál sería tu consejo para aquellos jóvenes que dejen estos pensamientos? Acá hay una cosa bien práctica, ¿ya? Y es que eso viene desde antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos han dicho que nosotros no podemos alcanzar algo simplemente porque nos limita muchas cosas, que es verdad, pero cuando tú amas algo con pasión, amas algo que realmente te genera esas ganas de trabajar tantas horas y no lo ves como sacrificio, sino lo ves con amor, Sí, ¿entiendes? como un deleite. Eso te hace que tú puedas todo el tiempo lograr alcanzar cosas que ni siquiera las demás personas pueden llegar a tener. Entonces, imagínate, por eso que te digo que cuando he estado en momentos difíciles económicos, emocionales, físicos, eso te hace recordar, ¿no? ¿De dónde vienes? O sea, tus inicios y hacia dónde te vas. ¿A dónde te vas? Un día te vas a morir, nomás, pues, ¿no? Claro. Ese es el proceso de la vida. No hay nada que perder acá. Y si tú no haces algo que te apasiona porque te quieres ir a algo que te va a dar dinero, ese no es el camino. ¿Por qué? Porque esa cosa que te va a dar dinero te puede tal vez dar, ¿me entiendes? Pero a la larga no te va a hacer feliz. Y entonces la vida dura tan poquito como para perdernos la felicidad de este juego, ¿no? Sí, excelente. La verdad, muy interesante ese consejo. Es muy necesario amar y amarlo mucho lo que queremos hacer. Ah, pero ojo, ¿no? ¿Sí? Tú puedes amar, tú puedes tener pasión, tú puedes tener todo, pero si no trabajas día a día para esto, eso nunca va a pasar.
Sí, también tenemos la condición, tenemos el cuerpo, tenemos los brazos, las piernas y tenemos el día a día para nosotros poder hacer esa acción, accionarlo. Ok, vamos a, hay preguntas allí media curiosas, Por favor. ¿ok? Pero lo vamos a hacer más dinámico. Queremos que escojas del 1 al 3 un número, El 3. el 3. ¿Ok? Vamos entonces con la pregunta número 3. Vale. Son preguntas muy interesantes, las cuales yo creo que a más de uno le va a interesar. Bien, continuando con la pregunta, dice, ¿crees que el ser humano aún podría llegar a reconciliarse con la naturaleza? Obvio que sí, porque somos parte de la naturaleza, nosotros entender. Y algo que no se los he contado, pero que es el viaje. Está muy bonito hacer campañas de limpieza, pero ¿qué con nosotros mismos? ¿Me entiendes? ¿Qué con nuestro ser? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo limpiamos todo eso? Porque lo que somos hoy en día de adultos es lo que nos pasó todo desde niños, ¿me entiendes? Entonces es muy importante mantener ese equilibrio, ¿no? De la naturaleza con nosotros mismos y limpiar eso. Entonces, cuando tú te reconectas acá, te reconectas con todo, todo vibra diferente. Ok, ¿y de qué manera nosotros podríamos encontrar el equilibrio que usted nos menciona? Mira, primero de nada, no mentirte. Cuando tú no te mientes a ti, tú te aceptas tal quien eres. Tú eres ese ser humano que está frente a un espejo, esa criatura que el universo ha creado. Y tú, al aceptarte, estás aceptando todos tus defectos, todas tus virtudes y todo lo que conlleva. Por ende, también en esa conexión hace de que uno pueda explorar todo ese universo que somos y que lo tenemos para compartirlo. Entonces, junto con la naturaleza, somos uno. Aquí no hay nada. Si tú le haces daño a él, te estás haciendo daño a ti mismo. Si tú mientes a él, te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, todo está, vamos a llamarle, en una coordinación universal, que es una sola, ¿no? Quizás deberíamos poder encontrar la honestidad dentro de nosotros, según nos comenta, para poder tener ese equilibrio tanto mental, físico y quizás poder encontrarnos con nuestro yo espiritual y agregado a la naturaleza, a lo hermoso, al entorno bello que nos rodea. Te cuento, cuando tenemos una cámara, dejamos de ser nosotros mismos, ¿cierto? Sí. ¿Puedes creer? Porque queremos siempre aparentar, ¿ok? Y el aparentar nos hace desviarnos de nosotros mismos. Y no, al contrario, el ser diferente, el ser uno mismo y tener esa esencia te va a llevar a lugares, o sea, a lugares que nunca has imaginado. ¿Por qué? Porque lo que tú eres lo aceptas y al aceptarlo tú vas a llevar tu mensaje, tu misión y nunca te vas a perder en el camino. Entonces, eso mismo es para la vida. Claro, quizás deberíamos ser más sinceros con nosotros y darnos cuenta de en qué punto estamos, a qué punto queremos llevar y tratar de trabajar en ello, entender que es un proceso que, cierto, no es fácil, pero intentarlo quizá, ¿verdad? Imagínate que cuando pues era al principio de las entrevistas y todo esto, me pasaba lo mismo, ¿sabes? Yo como que y quería ser otra persona, ¿no? Hoy en día a veces me pasa al principio, pero digo, no, yo soy quien soy. Obviamente no soy una monita de oro que le va a caer bien a todo el mundo, ¿me entiendes? Claro, Pero si yo no muestro quién es realmente lo que está acá y esa energía, pues simplemente no puedes hacer todo lo demás. ¿Y por qué? Porque por más que quieras hacerlo, no es real, ¿me entiendes? exacto. Sí, es básicamente ser genuinamente nosotros mismos, ¿no? De una manera genuina, de una manera verdadera. Em, y también hay muchas personas que tal vez nos quejamos de por qué ellos son así y así y así, pero no estamos viendo cómo somos realmente nosotros. Queremos ver que esto tiene que ser así o así, pero ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Qué le dirías a esas personas? Pues no les diría nada, porque es juzgarlos, ¿me entiendes? Al contrario, me diría a mí mismo, cada vez juzga menos y métete más acá. Claro. Porque algo que tal vez sí puedo acotar aquí es que no perdamos nuestra identidad, no perdamos esa unidad con nosotros mismos, y eso es lo que te muestra la montaña, ¿no? Tú estás subiendo la montaña y en la montaña, pues,
Si tú en la ciudad te comportas como una persona diferente y estás en la montaña y tú estás escalando y dices, ay, Dios mío, ayúdame. Si te dice, que me pides ayuda, pero abajo así no, no hay una coherencia, ¿no? Entonces eso agarra y dice, no, 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 aquí en todo el lugar tiene que ser tal cual. Y obviamente estamos para cometer errores porque es nuestra humanidad, Claro, pero de ahí a eso, hacerlo constantemente, creo que no. tenemos que reflexionar en ello. Entonces, ahora ya, ¿tú qué le dirías a los jóvenes, un incentivo concreto para tal vez unirse a tu fundación Monday Protector, o tal vez unirse a esta misión que es del cuidado de nuestra naturaleza, de nuestros glaciares, de nuestras áreas protegidas? Más que decirles que se unan a esta organización, el mensaje es, uno, sentirnos orgullosos por esta tierra, por Huaraz, sentirnos orgullosos por nuestra región, por Ancash, sentirnos identificados por nuestras costumbres, nuestras montañas, sentirnos que realmente tenemos ese linaje de nuestros ancestros y que obviamente eso nos hace sentir que ya somos parte importante de este lugar y ser esa parte importante o como individuos, hacemos una sociedad diferente. Ahora, eso mismo viene desde casa, porque el hecho de ir a limpiar las montañas está muy bonito, pero mientras tú no hagas esto en tu casa contigo mismo, no va a cambiar el mundo. Claro. Entonces, y ahora, pues, si quieren formar parte de esta organización que estamos creando, que es Mountain Protectors o Protectores de las Montañas, simplemente se les invita a todos, pueden contactarnos por el Instagram, el Facebook o también las redes sociales para que nosotros podamos contestarles y así poder avanzar con este proyecto. Excelente. Bien, aquí lo tenemos, la tarea más que clara. Con nosotros, el embajador de los Andes. Muchas gracias, Víctor Rimar, por tu presencia. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y sigamos conectándonos con nuestro podcast Ancash Inspira. Así que sigamos tocando el cielo sin dejar nuestra tierra. Y hay que brindarle un fuerte aplauso a Víctor Rimat por estar aquí presente. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias.